Excelentísima señora doña Isabel de León, presidenta de honor de esta Real Academia de Santa Isabel de Hungría, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, esta tarde la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría ha organizado un acto público para resaltar la figura de dos ilustrísimos sevillanos que han tenido una importancia fundamental en la literatura sevillana y española en general, así como también tuvieron una decidida intervención en los actos sociales de la Sevilla que les tocó vivir, hasta el punto de que, y gracias a ello, se inició y se llevó a feliz término la realización del monumento de Gustavo Adolfo Bécquer en nuestra ciudad. Este acto se ha organizado conjuntamente con la Academia de las Artes Escénicas de España y con la participación del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera. Por ello, doy la bienvenida a doña Ana Cerrillo, concejal del Ayuntamiento, quien hoy representa al excelentísimo señor alcalde de Utrera. Y viene acompañada, además, por doña Adela Alguerín, que es la jefa de la Delegación de Cultura de dicho ayuntamiento. Precisamente para presentar a nuestro conferenciante, el profesor don Mariano de Paco de Moya, quien pronunciará la conferencia titulada El Teatro de los Hermanos Álvarez Quintero, contamos con un presentador que es sumamente conocido por todos nosotros, puesto que es compañero y académico en esta Real Corporación. Se trata de don Juan Ruesga Navarro, arquitecto, escenógrafo y académico numerario de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, que además representa a la Academia de las Artes Escénicas Españolas. Después de estas breves palabras de introducción, de darle la bienvenida a nuestro querido conferenciante, le cedo la palabra a don Juan Ruesga para que él haga precisamente la presentación del profesor don Mariano de Paco. Buenas noches. Gracias, presidente. Bueno, ya hechas las menciones a la colaboración de la Academia de las Artes Escénicas de España y al Ayuntamiento de Utrera, solamente quería mencionar que todo esto está enmarcado en los actos del homenaje del 150 aniversario del nacimiento de los dos dramaturgos, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que llevan, bueno, digamos, el aniversario abarca desde el 21 al 23, que son los 150 aniversarios de Serafín el mayor y de Joaquín el más pequeño, y con eso, digamos, este acto y otros muchos que se están haciendo en Utrera y en todas partes, pues yo creo que va empezando a quedar un rastro que yo creo que era necesario, porque sobre los Álvarez Quintero había como un velo, con los años había caído como un velo que lo habían quitado un poquito de la primera línea y del interés general. La ocasión de contar con el profesor Mariano de Paco de Moya, como se ha dicho, catedrático de literatura española y profesor emérito honorífico de la Universidad de Murcia, que nos va a hablar, como ha mencionado también don Juan Miguel, del Teatro de los Álvarez Quintero, es una ocasión que yo creo única. Por la figura de Mariano de Paco sentimos admiración y afecto por su trayectoria y por su persona. Desde que lo conocimos, junto con su esposa también, Virtudes Serrano, también investigadora de teatro contemporáneo de la Universidad de Murcia, en unas jornadas en la Universidad de Salamanca, organizadas por la Academia de las Artes Escénicas de España, en las que, bueno, pues los organizadores, entre los que no estaba ausente también su hijo Mariano de Paco, también director y académico, nos colocaron durante los 3 o 4 días que duró todo aquello en la misma mesa a los dos matrimonios y otras personas, con lo cual convivimos
el menú universitario de la mensa universitaria de desayuno, almuerzo y cena, lo cual crea mucho vínculo, ¿no? Eso de estar compartiendo mesa durante varios días. Bueno, los méritos del profesor de Paco son amplios y muy notables, aunque sea un poco prolijo, pero no me quito el placer de poderlos enumerar, por lo menos someramente. Don Mariano de Paco es Premio Nacional Fin de Carrera, Premio Nacional a los Mejores Becarios, Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado y Premio Ramón Siller de Ensayo. También, como méritos académicos, tiene el Víctor de Plata y la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Es académico de número, fundador de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Risaca de Murcia, socio de honor de la Asociación de Autores de Teatro y miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Pertenece a diversos consejos editoriales, ha participado en numerosos cursos y conferencias en universidades españolas, por supuesto, y de todo el mundo: Ámsterdam, Toulouse, Sorbonne, Columbia, Vanderbilt, Bolonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha recorrido numerosos institutos Cervantes, París, Nueva York, Burdeos, etcétera, dando también conferencias. Su labor se ha dedicado a centrar en temas literarios y teatrales contemporáneos y ha colaborado en muchísimas publicaciones de alto nivel. Es director, en concreto, de la Biblioteca de Autor Antonio Buero Vallejo y de la de Alfonso Sastre en la Biblioteca Virtual Cervantes. Tiene numerosas publicaciones al respecto sobre el teatro de Miguel Hernández, murciano, estudios de Buero Vallejo, historia de la literatura murciana, Alfonso Sastre, el teatro de los Álvarez Quintero, que es una obra que les recomiendo encarecidamente, y ediciones sobre Buero Vallejo, memoria de Buero, realidad iluminada, etc. Ha preparado ediciones selectas de textos de Buero, de Alfonso Sastre, de Benavente, Azorín, García Lorca, etcétera, etcétera, y obviamente de los hermanos Álvarez Quintero. En la actualidad prepara como comisario con Virtudes Serrano conjuntamente la exposición Buero será su obra para la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Es uno de los principales estudiosos al día de hoy sobre el teatro de los hermanos Álvarez Quintero. En cuanto abres las páginas del libro lo entiendes rapidísimamente, sobre los dramaturgos de Utrera, libro este que les hablo, que fue prologado por Rogelio Reyes, que es académico de las Buenas Letras de Sevilla. Para concluir, ya procuraré terminar. Como profesional, en mi caso, de las artes escénicas, me ha interesado su visión analítica e investigadora de la obra de los Quinteros en una perspectiva que a mí me gusta decir puesta al día. No sé con lo que le gustará a él, pero a mí me gusta decirlo así, sin esos prejuicios que normalmente han acompañado en concreto al habla andaluza más allá de Despeñaperro, ¿no? Es notable que cuando estudiamos teatro y vemos toda la historia del teatro, se haya ponderado siempre como un gran logro y avance incorporar el habla y acento de cada personaje, por ejemplo, como la raíz misma de la comedia del arte, desde Rozante a Goldoni, y que en el caso de los Quinteros, esa condición de nuestra lengua y de nuestra forma de hablar, al menos, digamos, ha pasado, digamos, en la crítica de manera condescendiente, en el mejor de los casos, ¿no? Seguro que al final de esta conferencia de hoy estaremos mucho más orgullosos, si cabe, de nuestros paisanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Profesor, sin más, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Quiero manifestar en primer lugar mi agradecimiento a Juan Ruelga por sus amables palabras hace un momento y también por haberme hecho esta invitación. En su persona, porque son muchas las instituciones a las que quiero agradecer el poder estar aquí, pues concentro las que se refieren, por supuesto, a esta Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, al Ayuntamiento de Utrera, a la Academia de las Artes Escénicas, en fin, a cuantos han hecho posible no solamente este acto, sino este acto como una parte, una pequeña parte del homenaje que se les está tributando a los hermanos Álvarez Quintero, que también en este caso, y por haber nacido en un año y 2 años después, permanecen unidos como lo estuvieron desde su infancia y como lo están en ese monumento de Utrera, en el que surgen de un bloque de mármol ambas figuras.
Gracias, pues, porque me alegro también de volver a estar en este lugar y en esta ciudad que me trae muchos recuerdos familiares. Aquí estuve 2 meses, hace ya muchísimos años, de un tórrido verano de julio, en julio y septiembre, mientras Virtudes Serrano, mi mujer, preparaba las oposiciones que hizo en la Real Fábrica de Tabacos. Y aquí también mi hija Diana, que es dramaturga, pudo estrenar una de sus obras en un teatro al que yo le tengo mucho cariño, el de Salvador Tábora, al que también aprecié mucho y sigo apreciando, aunque él ya no esté. Creo que los Quintero han sufrido, pues, el peso de una serie de prejuicios que tenían que ver poco con lo literario. Podían algunos tener que ver con ello, pero otros se referían a la oportunidad del momento, a los condicionamientos sociales, políticos, en algún caso, personales. La envidia de tanto éxito no era precisamente uno que estuviera ausente. Y creo, insisto, que a ellos, como a algunos otros autores, habría que sacarlos, por utilizar una frase del crítico de teatro Francisco Ruiz Ramón, habría que sacarlos del purgatorio en el que injustamente están metidos. Si estuvieran en el infierno ya no se les podría sacar. Por eso Ruiz Ramón se refería al purgatorio, porque de allí, no en este caso con oraciones, porque este purgatorio es de otra clase, pero sí con actividades como esta y como otras de personas que podrían hacerlo más y mejor, se les podía sacar. En el inicio de mi estudio tuve la suerte de presentación del profesor Rogelio Reyes Cano, miembro de la Academia que está aquí, en la planta baja. Rogelio decía o destacaba de lo que yo había escrito allí unas palabras del poeta Luis Cernuda que podrían servir como resumen de lo que acontecía con los Quintero. Él, cuando escribió aquello, en 2 artículos, decía que quería que fuesen un desagravio y tributo de simpatía. Desagravio, por una parte, por esos juicios apresurados y a veces malintencionados a los que me he referido, y simpatía por la apreciación que ese teatro, con todo lo que significaba en la historia de la literatura en Sevilla y en Andalucía, tenía. Finalmente, pues, quiero recordar que de la Academia Murciana a la que pertenezco, pues traigo el saludo también y la simpatía hasta esta Academia de Bellas Artes. Y quería dejarlo como inicio de esta presentación antes de comenzar a decirles que, como probablemente todos ustedes saben, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero empezaron a escribir en colaboración ya en los infantiles desahogos teatrales que representan en el patio de su casa. Pronto pasan de hacerlo en periódicos manuscritos de todos los matices que ellos mismos creaban a elaborar esa colaboración en un semanario llamado Perecito, que fue dirigido por Leoncio Laso de la Vega y en cuyo primer número, creo que es el único caso, participan con un escrito de cada uno. Creo que es el único en el que se da esta separación, una excepción total de lo que constituye, como es sabido, el que sus nombres permanecieran unidos desde su primer estreno en 1888 hasta la muerte de Joaquín en 1944, que hasta entonces, a pesar de haber muerto su hermano 6 años antes, siguió publicando o editando o estrenando con el nombre de los dos. Cuando solo cuentan 16 y 15 años, estrenan en el Teatro Cervantes de Sevilla Esgrima y Amor. En el mismo lugar y en el mismo año, Belén XII principal,
Y un año después, ya en el Teatro Apolo de Madrid, Gilito, un juguete cómico al que añaden algo que sería tan importante en su teatro, y es la música, un elemento fundamental en muchas de sus obras. Sin embargo, tan prometedor comienzo no tiene inmediata continuación y tardan 5 años en estrenar La Media Naranja, la siguiente de sus obras. Y de nuevo transcurren 3 más, y ya van 8 desde aquello, hasta que pueden estrenar en el Teatro de la Comedia de Madrid El tío de la flauta. Pero ellos escriben sin cesar a pesar del desvío de actores y empresarios. En sus palabras, lo imitábamos todo, lo intentábamos todo, lo admirábamos todo, anhelosos, ingenuos, torpes, vacilantes, husmeando y buscando nuestro camino. Y al fin dimos con él. Con estas iniciales notas biográficas he querido mostrar su tenaz búsqueda que les llevó a dar con ese camino que tanto buscaron. Cuando en 1900 Heraldo de Madrid les pide detalles acerca de los galeotes y de cuál es su labor literaria inédita, ellos le dan una lista de 51 títulos. Lógicamente no se les creyó, se les dijo que eso no podía ser, pero ellos insisten en que sí es así, en el mismo periódico, y aprovechan incluso ya desde una posición de cierto éxito para recordar 2 gritas, 2 pateos que tuvieron tan grandes que les hicieron retirar esos 2 títulos de sus obras y no aparecen. Por encima de la escasa importancia en sí mismo de estos comienzos juveniles, es ese empeño y esa tenacidad, esa capacidad de insistir de los hermanos de Utrera lo que he querido destacar. Han transcurrido casi 10 años cuando en 1897 estrenan El ojito derecho, La reja, La buena sombra, ya en teatros importantes de Madrid, Teatro de la Zarzuela, el Teatro Cómico. El premio a tan intensa dedicación llega con estas obras que todavía son de breve extensión, pero que atraen el aplauso y la atención general. En ellas cambian, es importante porque el nombre que se le da al subgénero teatral bajo el título de la pieza está denotando también la intención de los autores, digo que se cambia la denominación de juguete cómico por la de entremés, comedia y sainete, respectivamente. Y lo que es más importante, se acierta a hacer de su espacio familiar andaluz, con el habla correspondiente, un espacio dramático propio. Creo que puede servir de resumen del reconocimiento obtenido lo que les escribe Clarín en la carta que les envía tras su lectura de La buena sombra. Todo es graciosísimo, natural, andaluz de veras. Un sainete así honra el teatro español y el genio español. Abundancia y fuerza de ingenio, que es lo que menos se tiene hoy, son las notas principales de Buena sombra, en la que es admirable prosa y verso. Esta es, en resumen, mi opinión, que he de decir por todas partes. Y Clarín, como crítico, no tenía precisamente facilidad de alabanza. Pero es El patio, estrenada en enero de 1900, que dedica además, creo que esto también es una característica, a sus amigos de Sevilla, la pieza que significa un deliberado giro y un significativo enriquecimiento en su producción ante las críticas de que su inspiración se reducía al teatro sainetesco que venían cultivando. No obstante, eso sin renunciar a seguir escribiendo también textos en aquel subgénero. Esta, El patio, es una comedia, ya les voy a indicar esas diferencias, de extensión normal, no breve como las anteriores, cuyo protagonista es el ambiente del lugar que le da título.
Su acción es sencilla y amable, el amor contrariado y repuesto de dos jóvenes, el garbo de los personajes, la naturalidad de las situaciones, la gracia del lenguaje, el final feliz, muy importante, constituyen un modelo que con ligeras variantes y menor o mayor acierto se emplea en el nutrido grupo de comedias, las 2/3 partes aproximadamente de su producción, que sitúan en Andalucía. El habla andaluza se había utilizado ya en entremeses y en sainetes, pero ahora los autores se muestran, y creo que este es un rasgo que a veces no se tiene en cuenta cuando se les critica, digo que se muestran plenamente conscientes tanto de su funcionalidad como de sus peligros, de los que avisan a los intérpretes, como harán después en varias ocasiones. Esto es frecuente en las acotaciones iniciales de las obras de los Quintero. Todos los personajes, dicen en una, hablan con acento andaluz, pero llanamente, sin incurrir en la menor exageración y, sobre todo, por lo que respecta a los tipos que no son del pueblo. Es decir, que hablen así los que hablan así, pero no aquellos que podría ser constituir una mera imitación que ellos no quieren. Quieren imitación de lo real, pero no eso. Hay una obra en este sentido muy curiosa, después probablemente la nombraré, que se llama Abanicos y panderetas, o El viaje en tren botijo, bueno, en el botijo, no dicen en tren, en el botijo, en el que una persona de Andalucía, de Sevilla, que vive fuera, en un pueblo de Castilla, es el médico de allí, convence al secretario del ayuntamiento para que venga a Sevilla, porque aquí se ven las cosas más grandes del mundo. ¿Cómo está? No voy a imitar, por supuesto, lo que ellos hacen, pero ¿cómo está descrito? Con una extraordinaria habilidad dual. Lo que realmente tiene eso de bueno en Sevilla, de extraordinario, y lo que es una vacía ponderación hiperbólica sin el verdadero interés que aquello posee, que, insisto, por supuesto, con unas grandes dosis de ironía. Ya no es el humor que ellos tienen, la comicidad que emplean, pero sobre todo la ironía que ellos refieren a este personaje llamado Gamero, con los consejos que le da a Matruqui, que es el que viene a visitar Sevilla. Los hermanos Álvarez Quintero advierten el alcance de su propósito, el que han mostrado en el patio, y en un artículo que ellos firman, lo hacen en ocasiones con un seudónimo, el Diablo Cojuelo, ese que va viendo por todos sitios, y que les sirve para escribir los dos, sin tener que poner constantemente en ese momento el nombre de los dos, explican, digo, con toda claridad que lo que ellos quieren es escribir comedias de costumbres sevillanas, que al llevar por título el lugar de la acción no puede ser otra cosa que fiel reflejo de la vida, en este caso de la vida en el patio. En 1900 también, después del patio y de otro entremés, El Motete, escriben una zarzuela cómica dedicada a la recién nacida Sociedad de Autores Españoles, El Estreno, en el que vuelven a satirizar con muy buen humor. También me detengo un poco para que se vea que hay otras comedias que no son de ubicación andaluza o sevillana. Digo que satirizan con buen humor los disgustos, contrariedades y amarguras que experimenta todo autor dramático desde que comienza a ensayar hasta que los aplausos dan vida al fruto de su ingenio o los silbidos lo entierran para siempre. A ello sigue una comedia que tuvo mucho éxito, una obra muy premiada sobre un episodio del Quijote, que es Los Galeotes. Los Quintero, y yo creo que con lo que he dicho ya se ha visto un poco,
continúan probándose en distintas direcciones y en 1901 presentan en el mismo local La pena, uno de sus escasos dramas, no son muchos, pero los hay, y algunos muy importantes, como puede ser Malva loca, como puede ser el drama político La calumniada. Las dos piezas siguientes, El nido y las flores, del mismo año 1901, se fundan en una leve trama amorosa, como había pasado antes con El patio, algo más compleja en la segunda. Las diferencias principales provienen, y creo que esto también es lo destacable, del lugar en el que se encuentran. Una en Madrid, El nido, que es el hogar, y otra en Sevilla, o sea, en Andalucía. En esas dos direcciones que ellos unen en concreto en Amores y Amoríos en una sola obra, con el principio, el primer acto en Sevilla y los actos siguientes en Madrid. El espacio abierto del huerto sevillano de las flores, El nido hemos dicho en Madrid, este en Sevilla, trae a la vida familiar con sus varias historias amorosas, la poesía y el atractivo del ambiente. Los autores diseñan ya en ellas poderosas figuras femeninas y diferentes posibilidades de relación común entre esos personajes que tienen parte de típicos y arquetípicos y parte de muy singulares en su configuración. Los mejores textos de los hermanos Quintero discurrirán por este camino. Todos los subgéneros que cultivan están contenidos en los escritos hasta comienzos del siglo XX, que solo constituyen la 10ª parte del total de su producción. Es decir, en esta 10ª parte de la producción teatral ya han tanteado todos los géneros, aunque luego alguno tiene cierta singularidad. Hay casos muy singulares como la comedia romántica El duque de él, o otra obra también muy personal, el Don Juan buena persona, que consiguen, según un crítico, la cuadratura del círculo, hacer de Don Juan una buena persona, o el drama al que antes me he referido, el drama político simbólico La calumniada. Son sucesos particulares, o mejor dicho, títulos particulares, pero en general se mueven en el otro sentido. En septiembre de 1903 estrenan por vez primera en el extranjero. El entremés, La zahorí, es esa pieza, lo hacen en el Teatro Odeón de Buenos Aires. En el mismo lugar se estrena el año siguiente otra comedia, El amor que pasa, y en esa ciudad estrenan textos tan importantes en su producción como fueron El genio alegre y Amores y amoríos. Sírvannos estos ejemplos iniciales para señalar que los Quintero eran también muy conocidos más allá de nuestras fronteras, como muy numerosas fueron las traducciones de sus obras. Los que tienen que ver con el teatro son casi los únicos sucesos relevantes de unas vidas al unísono, de sus vidas, de las vidas de Serafín y Joaquín, tranquilas y apacibles, que transcurren en el hogar familiar nunca abandonado. En el discurso de ingreso a la Real Academia proclamó Serafín con toda claridad: ha sido el teatro en literatura el amor de mi vida toda. El público les profesaba cariño y respeto que en su tierra, ustedes lo saben mejor que yo, constituía auténtica veneración, que se manifestó, por poner un ejemplo, de modo permanente, pero tuvo momentos muy especiales, como el reconocimiento al enorme éxito del Genio Alegre en 1907. Accesibles a quienes precisaron su ayuda, mostraron su afecto a quienes no obtuvieron al final de sus vidas el aprecio que merecían, como ocurrió con grandes escritores como Valera o Pérez Galdós. Son numerosas sus intervenciones en homenajes, de las que han quedado nobles palabras hacia quienes los protagonizaban. Los textos acerca de gentes del teatro dejan también constancia clara de su liberalidad. Como indicaba
hace un momento, ellos tuvieron una entrega muy generosa para conseguir que Bécquer tuviera en la ciudad un monumento, para lo cual ofrecieron además todos los beneficios obtenidos con las representaciones de la Rima Eterna, una obra que se basaba en la rima cuarta de Bécquer, y ya digo que ellos, tanto de lo que curiosamente en esta ocasión, del gran éxito que tuvo en Madrid y del relativo éxito que tuvo en Sevilla, por lo menos no tan grande, digo que todo eso lo dedicaron, como ha estudiado con detalle Marta Palenque. Cuando el 12 de abril de 1938, 2 meses después de festejar sus bodas de oro con la escena española, una congestión cerebral acaba con la vida de Serafín, la prensa, por expreso deseo de la familia, no dio noticia de la muerte, pero esa noticia corrió por todos lados hasta el punto de que al entierro se presentó una verdadera multitud de actrices y actores, son palabras del diario ABC. Entonces, diario republicano de izquierda, decía, para que se vea la dimensión de ese aprecio, de actores, músicos, escritores, artistas, mezclados con obreros y con representaciones oficiales. La portada del diario ABC se llenaba el día 16 con 3 fotografías del entierro de Serafín Álvarez Quintero y un comentario en el que se señalaba que el pueblo madrileño acudió en gran número para rendir un espontáneo homenaje de admiración y gratitud por su conducta ejemplar. Multitudinario fue también, muchos años después, el entierro de Joaquín, como notificaba ABC, que ya no era diario republicano de izquierdas, el 16 de junio de 1944. Aciertan los hermanos Álvarez Quintero al elegir Andalucía como lugar de la mayoría de sus obras. Y al mirar Andalucía como espacio y como tema, recogen las historias conocidas de un ambiente familiar en el que son habituales ciertos tipos y costumbres. La tierra que los vio nacer y crecer, a la que durante toda su vida permanecen vinculados, se convierte así en fértil fuente de inspiración. Entre los usos y costumbres ocupan los lingüísticos muy destacada posición, y los Quinteros los utilizan con el fin de captar la vida para ofrecerla en escena. De ahí que quieran evitar, como he dicho antes, el peligro de la exageración. La lengua es también un elemento caracterizador de los personajes que la usan y por eso, como hemos indicado antes, insisten en extremar la precaución, sobre todo con aquellos individuos que no son del pueblo. Los Quintero, y este es un mérito fundamental, ven desde dentro el habla y el pensamiento, el ambiente andaluces, aunque entroncan con una tradición llena de vitalidad que se da en todo el siglo XIX. La visión que de Andalucía posee pues un doble fundamento, vital y literario. Desde ese doble fundamento se traza una imagen que con frecuencia suele criticarse por idealizada o cuando menos parcial de esa tierra. La realidad trágica, sin embargo, es reconocida por los Quintero, pero su punto de vista es que se ha de remediar antes de trasladarse al arte. En un discurso muy interesante, el que pronuncian en 1910 en unos Juegos Florales que organiza el Ateneo de Sevilla y en el que precisamente insisten por primera vez, pero de una manera muy, muy ferviente, en que se ha de hacer el monumento a Bécquer, digo que en ese discurso es cuando, ante esos ataques, dicen con toda claridad, reconocemos eso que hay, pero primero que al arte vaya
como el arte puede consagrarla como una dolorosa realidad, debemos poner todo nuestro amor y todo nuestro esfuerzo en que desaparezca. Es un punto de vista con el que se puede estar de acuerdo o no, pero que tiene toda claridad y además todo el derecho de ser así. El universo personal de los Quintero, apacible y generoso, fundamentado en la bondad natural y en quizá una idílica aquiescencia con la propia situación, se traslada a su teatro, en el que se muestra un exultante optimismo, dado que la misma existencia es suficiente, creen ellos, para generarlo. Y les voy a poner simplemente un ejemplo de una de sus obras más conocidas. En El genio alegre, obra que expresa de una manera total y completa esa actitud vital, afirma consolación oponiéndose a una visión negativa de la vida que se presente. Y si las cosas tienen un lado agradable, ¿a qué se han de mirar por ningún otro? Ese punto de vista de consolación es, desde luego, el que Serafín y Joaquín tienen. Y por otra parte, no debemos olvidar que este personaje, que así se expresa, doblemente manifiesta el pensamiento de Serafín y de Joaquín, porque para ellos la mujer, la que dice, es el mejor libro de la vida. De ahí su galería de mujeres extraordinarias. Y es precisamente este mismo personaje, el de Consolación, el que exclama en más de una ocasión en la obra: alegrémonos de haber nacido, de acuerdo con ese pensamiento que antes les indicaba. Desde el punto de vista literario y dramático, se les reprende, a veces, con frecuencia, de la misma manera que desde el punto de vista vital se hacía por ese optimismo excesivo, pues desde el punto de vista literario, por cierta cortedad de miras, por un alcance limitado, y se les acusa precisamente de uno de sus mayores logros. Yo creo que cualquier persona de teatro lo sabe perfectamente, y ese mayor logro es el de la popularidad, el de tener a la gente contigo. Yo me pregunto algunas veces, pongo entre paréntesis la conferencia, me pregunto algunas veces si tantos de los ilustrísimos autores y personas que los han criticado, tantos de ellos, hubieran visto alguna vez, no siempre como ellos, el teatro como ellos lo veían continuamente, si hubieran dicho sí, o hubieran dicho no, es que me tengo que dedicar a ofrecer otro punto de vista. Al finalizar 1900, los hermanos Álvarez Quintero habían estrenado 18 títulos. Me he referido antes, pero es que quiero decir otras, me he referido a eso y a que Los Galeotes fue uno de ellos, pero fue después de esta obra cuando Clarín, ya en una revista, no en una carta, que como el ejemplo que he puesto antes, sino en una revista en el que destacaba lo más interesante que había dado el año y el siglo, porque estamos en 1900, decía lo que los Quintero aportaban a nuestra escena. Estos autores son toda una revelación, significan un gran aumento en el caudal de nuestro tesoro literario, traen una nota nueva, rica, original, fresca, espontánea, graciosa y sencilla, muy española, de un realismo poético y sin mezcla de afectación ni de atrevimiento inmorales. Tanto valen que vencen al público por el camino más peligroso, huyendo de seguirle el mal gusto adquirido, dejando el torpe interés del argumento folletinesco o melodramático por el que despierta la viva pintura de la vida ordinaria en sus rasgos y momentos expresivos y sugestivos. Hay en estas opiniones una evidente coincidencia con los propósitos artísticos que hemos indicado antes y que ellos tenían.
Sin embargo, el Teatro de los Quinteros unió el aplauso a la controversia. Eso se manifiesta, no voy a contarlo con detalle para no hacerme demasiado prolijo, pero en lo que ocurrió en el estreno de Las Flores. En aquellos tiempos, parece el Evangelio, pero era así, en aquellos tiempos era costumbre que la gente en el teatro dijera lo que le gustaba. Si le gustaba, aplaudía, y si no le gustaba, pues pateaba. Pero también era frecuente que se preparase a determinado público para reventar determinadas obras que a determinada gente no le gustaban. Y eso ocurrió en Madrid con el estreno de Las Flores. Con un agravante, lo que en el día del ensayo general había sido aplauso para los que asistieron y parabienes de los críticos, después del estreno fueron, bueno, después del escándalo del estreno, escándalos que también eran frecuentes y que por otra parte Valle Inclán protagonizó alguno de ellos y muy grave. Y después me voy a referir también a otro, al de Alberti. Bueno, digo que al día siguiente ya no fue así y ya la obra no merecía todo aquello. Sin embargo, la obra se estrenó en otros lugares de España y del extranjero con un gran éxito. Estas comedias quinterianas, de las que es una buena representación la de Las Flores, como sucedió con las primeras obras de Jacinto Benavente, reaccionan, como ya lo apuntamos, ante un modelo en el que impera lo teatral, pero en el sentido más directo, más teórico, junto a textos en los que en la dirección de un naturalismo emergente surge al escenario la vida misma. Es lo que antes indicaba, estoy resumiendo un poco, pero la idea es la de antes. O sea, es frente a ese teatro de Echegaray, por poner un nombre, al que ellos admiraban, que esa es otra, también lo he sugerido, de sus características, la generosidad. Pues al que ellos admiraban, insisto, pero que quieren que termine allí, o al menos que deje paso a esa otra visión que ellos traen en ese momento. En la larga trayectoria de los Quinteros, como acabo de decir, hubo aplauso y hubo también críticas. Quizá desde el punto de vista de las frases que se escribieron frente a ellos, pues quepa destacar, y se ha repetido muchas veces, la que en Luces de Bohemia el marqués de Bradomín dice, cuando habla de los personajes de Hamlet y Ofelia, y dice, un tímido y una niña boba, lo que hubieran hecho los gloriosos hermanos Quintero. Lo que he dicho antes también, hay que recordarlo. El culmen en el terreno, si esto era escrito en una obra, en Luces de Bohemia, en el terreno directamente de un teatro, lo que sucedió fue lo que Alberti, y muchos de ustedes lo conocen, lo que sucedió después del estreno de la obra de Alberti, El hombre deshabitado, y he dicho lo que Alberti cuenta en sus memorias en La arboleda perdida. Y lo que cuenta allí es que al terminar la representación de aquella obra que tiene de extraordinario esa voluntad de ruptura, y la tiene, lo que ocurre es que él se sube al escenario y grita aquella frase, viva el exterminio de la escena española, y mueran, y entonces empezó a nombrar a algunos autores que estaban allí. Entonces se vio salir de la escena, entre otros, a los hermanos Álvarez Quintero y a Jacinto Benavente. Pero, y esto es importante, a mí esto sí que me interesa destacarlo mucho, porque estaban allí. O sea, estaban viendo ese teatro que no era el suyo, ese teatro con el que ellos estaban disconformes para escribirlo, no para que otros lo hiciesen. Ese teatro era al que ellos también asistían, el que ellos también veían. Esta situación, que como he dicho de una manera
simbólica se puede resumir en lo que sucede en el estreno, al final del estreno del Hombre deshabitado. Esa situación continúa, y mientras las obras de Valle-Inclán están alejadas de la escena, estoy refiriendo a los años siguientes de la República, y García Lorca avanza en la voluntad de renovar los géneros tradicionales, que como comienza géneros tradicionales que él renueva, y mientras intenta componer su teatro imposible, bueno, pues en esos años los Quintero estrenan entre mayo del 31 y noviembre del 35 28 títulos. Las reposiciones de sus obras no cesan, aunque lógicamente decrecen, y en la cartelera madrileña del 30 de marzo de 1939 figuran en el Teatro Alcázar Cristalina y en el Moratín, antes Infanta Isabel, Mariquilla Terremoto. El Teatro Español inicia su programación el 15 de abril, después de la Guerra Civil, inicia la programación el 15 de abril, muy cercano al final de la Guerra Civil, con Malvaloca, y en el mismo mes el Teatro Lara con El Centenario. En septiembre del mismo año, del 39, tiene lugar el estreno de la zarzuela La Giralda, al que siguen una quincena más de distintos títulos que, como les he dicho, Joaquín quiere que sigan con el nombre de los dos. Estaban escritos desde antes, los escribe él. Esto es una cosa en la que tampoco merece la pena insistir demasiado. Así está y ahí está. En la posguerra fueron abundantes las reposiciones de textos anteriores. Las compañías de aficionados tienen y han tenido también una notable inclinación hacia las piezas de los hermanos, y no escasean las agrupaciones teatrales, seguro que ustedes lo saben, que llevan su nombre. Precisamente una asociación madrileña, esto me gusta recordarlo porque ha sido el gran objeto de mi investigación a lo largo de mi carrera profesional, el Teatro de Buero Vallejo. Bueno, pues el premio que él tiene tras Historia de una escalera es el premio a la única pieza breve que Buero Vallejo escribió y que se lo dio la Asociación Madrileña Amigos de los Quinteros. Era muy curioso, llegaban a la representación final en el Teatro Español, en el que ese día se interrumpe la de Historia de una escalera, que estaba entonces allí, y se representan las tres obras finalistas. Y por votación del público sale una, que en este caso fue Las palabras en la arena, de Antonio Buero Vallejo. Voy a pasar por alto, la relación con el cine. Es una relación también muy interesante, no solamente por la cantidad de obras de ellos que son llevadas al cine, probablemente los dramaturgos españoles que han visto mayor número de obras pasadas al cine desde que en 1909 Francisco Oliver dirige una obra llamada Aventuras de Pepín, que se inspiraba en un episodio de las de Caín, pero además porque ellos tienen, en el volumen 7 de las obras completas, se pueden ver varios argumentos de películas y en algunos casos no solo argumentos, sino los guiones prácticamente confeccionados. En los años 40 y 50, la obra quinteriana es bastante apreciada por los críticos. Yo creo que, se podrían poner distintos ejemplos, pero al menos hay una alabanza respetuosa hacia lo que ellos son y hacia lo que ellos significan. Juan Ignacio Luca de Tena, en 1946, le dedica su discurso de ingreso en la Real Academia Española, en cuyo sillón sucedía a Joaquín. Y lo que hace es extender los primeros párrafos, que son siempre obligados para la persona que ocupó antes el sillón, él lo extendió a todo el discurso. Y no solamente lo hizo, y no solamente ponderó el teatro, porque para él los insignes hermanos retrataron la verdadera Andalucía, sino que años después escribe a su memoria, su gloriosa memoria, dice él,
una obra breve, se llama Malvaloca y Consolación, para la apertura del Teatro Álvarez Quintero de Sevilla, el 12 de octubre de 1950. Este, a propósito, es muy original porque lo que hace es uniendo a dos personajes, pues se llama Malvaloca, de Malvaloca, y Consolación, del genio alegre. Consolación va a visitar a Malvaloca, recuerdan cosas de la vida, es decir, cosas del teatro, y Luca de Tena consigue así unir esos dos géneros, comedia y drama, de los hermanos. En general, sin embargo, no fueron pocos los escritores jóvenes que no compartían. Es lo mismo que sucedía en los años 30. La verdad es que cosas nuevas suele no haber en la vida. Si uno se espera un poco, con paciencia, ve cómo vuelve todo. Igual que vuelve la moda, pues vuelven estas cosas. Y entonces yo siempre relaciono lo que he comentado antes del final del estreno del Hombre deshabitado con lo que escribe Cela en La colmena, en la secuencia octava del capítulo segundo, cuando Martín Marco, al salir del metro, se encuentra allí en el nombre de la calle, el nombre del metro también, con lo de Álvarez Quintero, y entonces, pues bueno, hace unas reflexiones que en el fondo están bastante unidas, es decir, son bastante parecidas a las que hemos comentado con anterioridad. Si antes me he referido en un par de citas a un crítico tan riguroso como Clarín, quiero ahora mencionar a otro crítico más famoso como novelista que como dramaturgo y como crítico, pero un gran crítico teatral que fue Gonzalo Torrente Ballester. Gonzalo Torrente Ballester tenía una visión muy equilibrada, la que yo creo que se debe hacer sobre el teatro de los Quinteros. Él decía que efectivamente hay cierta superficialidad en sus obras, hay un optimismo bastante ingenuo, hay una comprensión solo interior de la realidad histórica, pero dice que los hermanos Álvarez Quintero son los más consumados constructores de comedias de nuestro teatro moderno. Yo creo que es muy difícil superar el valor que esa frase da al teatro de los Quinteros, y precisamente en esa labor de arquitectura teatral, de creación, de construcción, coincide otro crítico posterior a Torrente Ballester, uno de los grandes críticos que ha tenido la historia del teatro español en el último tercio del siglo XX, Francisco Ruiz Ramón, que también pues, se refería a una cierta falta de proyección actual de su teatro, pero decía que la vigencia que conserva, y esa vigencia en la historia del teatro la tiene, es precisamente por ser magníficos constructores de la obra, de la pieza teatral. Con lógica frecuencia se recuerda, yo mismo lo he hecho al principio, recordando palabras de Rogelio Reyes Cano, se recuerda, digo, que Luis Cernuda afirmaba en 1946 que habían creado comedias perfectas. Era un crítico exigente también, Cernuda, piezas perfectas, comedias, como El patio o Puebla de las mujeres, en las que una forma dramática donde lo central, forman una forma dramática donde lo central está constituido por lo episódico y lo principal por el detalle. Pero les dedica la siguiente frase en otro artículo de 1962. Todo o casi todo lo que escribieron los Quintero tiene algún interés, al menos para mí, o aunque no todo tenga el mismo interés. No sé de qué autor se puede decir que todo tiene el mismo interés. Transcurrida una década desde la recreación textual de Luca de Tena, se produce un estreno que fue muy importante para la visión de los hermanos Álvarez Quintero, y es el que Tamayo dirige
la obra que Tamayo dirige o el montaje que él hace del Genio Alegre. Aquí hay de nuevo en un montaje que realmente se recibió bien, tiene una escenografía preciosa de Vicente Viudes. Yo para el libro al que antes Juan hacía referencia he utilizado una imagen de esa escenografía de nuestro murciano también, Vicente Viudes. Bueno, y digo que esa representación se refirió relativamente, pero tuvo también una batalla entre quienes aplaudían y una minoría, en este caso fue una minoría, de quienes no estaban conformes con este teatro. En primer acto, un autor, José María Rincón, lo recuerda. Y lo recuerda también de una manera bastante ponderada. Es que aunque ha habido extremos, pero la ponderación también ha existido. De esa manera pondera, diciendo lo que en ese año pueden tener todavía de vigencia y lo que realmente el tiempo pues, ha hecho que sobre aquello haya caído un polvo que sobre todo va cayendo. Un dramaturgo de la generación realista, José María Rodríguez Méndez, que tuvo una revisión crítica del teatro en 2 artículos, tanto del Teatro de Benavente en uno como del Teatro de los Quinteros en otra, hace algo, bueno, parecido en el sentido de que escribe una obra, porque las obras no se parecían en nada. Bueno, sí se parecían en que debajo estaban los hermanos Quintero. Bueno, pues digo que él rehace, es que tampoco ni el pensamiento ni la obra, el recuerdo, la evocación de los Quinteros en una obra que se llama La Andalucía de los Quinteros. Ahí ya se puede ver por dónde va esa visión que tienen estos autores nuevos ahora, como la tuvieron aquellos otros autores nuevos. Entonces, a veces las largas trayectorias hacen esto. Las largas trayectorias y las buenas obras hacen que se prolonguen en el tiempo y que vayan pasando otros. Yo he dicho muchas veces, lo que Jacinto Benavente hubiera ganado en la historia de nuestro teatro, es muy fuerte decir una palabra, pero hubiera desaparecido y hubiera dejado de escribir. La visión de Jacinto Benavente sería, a mi modo de ver, sustancialmente distinta de la que es ahora. Como hemos visto, los hermanos Quintero iniciaron su actividad con unas piezas del género chico para las que estaban naturalmente dotados, pero pronto, sin dejarlas de lado, se orientan hacia una forma de mayor alcance, la comedia de sencilla acción, viva pintura de la vida ordinaria, como hemos visto en la frase de Clarín, con la que reaccionan ante la retórica, el efectismo y los argumentos enmarañados. No les faltaron sonados rechazos, pero el público y los críticos aceptaron el modelo y dictaron su designio. Probaron los autores en diferentes direcciones, como he indicado, cultivaron la metateatralidad y no renunciaron a ensayar ciertas novedades que a veces no fueron recibidas con agrado precisamente por sus incondicionales, que ante estas novedades, pues, todo esto dio lugar a una imagen reductora, o sea, ha favorecido una imagen reductora que se ha ido transmitiendo y que en ocasiones ha empequeñecido una labor que debe ser valorada hoy, y yo creo que este momento de los 150 años en los que recordamos, como se recordó en los 100, entonces de una manera menor, en los que recordamos su memoria, pues en lo que se debe hacer es precisamente acabar con los prejuicios y lugares comunes acerca de la producción quinteriana, que ha de juzgarse en la historia de nuestro teatro por lo que es y por lo que representó en su momento, no por lo que creamos que debió haber sido o por intereses ajenos a sus propósitos. Muchas gracias. Quintero,
estaba diciendo que yo procedo de un pueblo de la provincia de Huelva, de Moguer, de donde era la esposa de Serafín Álvarez Quintero, Lolita Sánchez Mora, que era como le conocían en aquel momento todos los contemporáneos, y que desgraciadamente fue un matrimonio corto, que tuvo su cierta problemática y que ella muere muy joven, pero no obstante los hermanos Álvarez Quintero siguen yendo a Moguer para visitar a las amistades que habían hecho con motivo del matrimonio de Serafín. Y son muchos recuerdos los que se conservan. Yo he tenido cartas manuscritas de ellos, algunos regalos dedicados, por ejemplo, una de las plumas con las que ellos escribían. Y todo esto lo traigo a colación porque, lógicamente, he revivido mucho lo que mis padres me contaban respecto a los hermanos Álvarez Quintero, y sobre todo a la obra que has comentado de Puebla de las Mujeres, porque al parecer estaba ambientada un poco en el dominio, en el empoderamiento, como se dice ahora, de las mujeres en Moguer. O sea que fueron como unos profetas de lo que iba a venir luego. Nada más reiterar mi más sincera felicitación a nuestro amigo y colega, el catedrático emérito de la Universidad de Murcia, don Mariano de Paco, una universidad de la que yo también guardo un entrañable recuerdo, porque he estado en varias ocasiones. La última fue para asistir a un congreso de orfebrería que organizó doña Concesión García Gainza, y que fue el motivo de que nos reuniéramos pues muchos estudiosos de las bellas artes en la Universidad de Murcia. Nada más agradecerle su exposición y agradecer a todos ustedes vuestra presencia, porque indiscutiblemente le dais el tono humano y cálido que requiere este tipo de actividades culturales. A todos mi más sincera gratitud. Gracias.